El domingo en la mañana estuve compartiendo en Armenia y ayer que estaba haciendo el bosquejo para la enseñanza esta mañana, estaba mirando que es algo muy similar. Ahí tiene mucha similitud de lo que pude compartir el domingo en la mañana. Bueno, temas totalmente diferentes, pero cosas muy similares en Romanos capítulo 12 y hoy Efesios capítulo 4. Una de esas cosas que tienen en común es que, vuelvo y repito, esto lo dije el domingo en la mañana, los escritos de Pablo tienen una característica. Y es que primero, en todos los escritos, él va a utilizar los primeros capítulos para hablar acerca de la doctrina. Él escribe acerca de la doctrina. Pero luego llega a un punto donde él empieza a enseñarnos cómo llevar esa doctrina explicada al campo de la práctica. Siempre es una característica del apóstol Pablo. Así que Romanos hasta del capítulo 1 al capítulo 11 habla doctrina, qué pasó con los judíos. Y a partir del capítulo 12 en adelante él va a llevarnos al campo de la práctica, cómo podemos llevar esa doctrina explicada al campo de la práctica. Igualmente en el libro de Efesios. En Armenia estamos estudiando el libro de Efesios los jueves y ha sido de mucha bendición. Es espectacular estudiar la palabra de Dios así, versículo a versículo. Y pasa lo mismo en el libro de Efesios, porque hasta el capítulo 3, Pablo está hablando de doctrina, nuestra posición en Cristo, acerca de la salvación, acerca del precio con el cual fuimos comprados, todo esto. Y llega el capítulo 4 en adelante, donde él va a empezar a hablarnos acerca de la práctica de esa doctrina, cómo llevarlo al campo de la práctica. Y yo estaba pensando en estos primeros versículos del capítulo 4, tiene ahí como título la unidad del Espíritu. Vamos a leer hasta el versículo 6. Dice la Escritura, yo pues, preso en el Señor, recuerde que está hablando Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias esta mañana por tu palabra. Y Señor, queremos rogar que tu Espíritu Santo nos dé iluminación para entender tu palabra. Pero también necesitamos, Señor, que tú nos muevas a llevar toda esta enseñanza al campo de la práctica, a llevarlo a nuestras vidas. Padre, para que tu nombre sea honrado en todo momento, para que tu nombre sea glorificado. Por favor, dirígenos esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Monchito, usted mide el tiempo. Cuando piense, corte mano, porque si no, usted ya me conoce. ¿Ok? Dice, definitivamente lo va a tomar porque me queda por aquí como el... Me saco un ojo con ese micrófono. Dice el versículo 4. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esa palabra andéis tiene que ver con el todo de la vida del hombre. El todo de la vida del hombre. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, la manera como actuamos, nuestro comportamiento está involucrado en esa palabra andéis. Andéis. Y lo que Pablo nos está sugiriendo es que nosotros debemos de vivir en consecuencia con la doctrina, con la teología que hemos escuchado y que decimos creer, ¿verdad?
Así que nosotros debemos de vivir conforme a lo que somos. ¿Qué somos? Nosotros somos hijos de Dios. La Escritura dice que somos santos, ¿verdad? Nosotros tenemos que vivir bajo esa realidad. Hemos sido llamados para salvación. Hemos sido llamados para santificación. Hemos sido llamados para ser siervos del pueblo de Dios. Amén. Y esa palabra andéis, usted la va a encontrar en varias partes. Es una palabra que se utiliza mucho en esa segunda parte del libro de Efesios. Entonces dice ahí, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿verdad? En el capítulo 5, versículo 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Versículo 8 del capítulo 5, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, ¿verdad? Y ahí en el versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El primer llamado es andar conforme a la vocación a la que hemos sido llamados, ser consecuentes con ese llamado que hemos recibido de nuestro Dios. Ahora bien, podríamos hacer como una división en los pasajes siguientes acerca del andar del cristiano. Entonces tenemos en esos primeros versículos del capítulo 4, del versículo 2 al 16, nos habla acerca del andar del cristiano dentro de la congregación, dentro de la iglesia, como un creyente. Del capítulo 4, del versículo 17 del capítulo 4 hasta el capítulo 5, versículo 20, se nos habla acerca del andar del cristiano en el mundo, o sea, con relación a los que no son creyentes. Del capítulo 5, del versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 9, se nos va a hablar acerca del andar del cristiano en el seno familiar, o sea, nuestra relación esposo, esposa, hijos, y también acerca de nuestras relaciones como padres, todo esto. Y en el capítulo 6, versículo 10 hasta el 20, se nos va a hablar acerca de la armadura de Dios y tiene que ver con esas luchas espirituales que son consecuencia de nuestra forma de andar, de la forma de andar del creyente. ¿Me están entendiendo? Eso es como una pequeña subdivisión. Ahora, hay dos palabras claves en esa segunda parte del escrito de Pablo que dejan ver muy bien el curso del pensamiento del apóstol. Y esas palabras son unidad, hablando de la unidad de la iglesia, y la siguiente es el crecimiento espiritual. Y estas dos siempre van ligadas, esas dos realidades siempre van ligadas. ¿Por qué? Porque la unidad de la iglesia hace que haya crecimiento, ¿verdad? Pero también el crecimiento fortalece la unidad. Así que hoy estamos celebrando, por la gloria del Señor, 14 años, 13 años, pero próximamente 14 años, si Cristo no viene, donde, como el hermano Ramón nos compartía ahorita, cómo la misericordia del Señor nos ha traído hasta acá. Él ha sido propicio a las necesidades, Él nos ha traído de su mano y aquí el resultado de la obra del Señor. Pero hay algo que creo que ha permitido el hecho de que sean 13 años y es que se ha conservado de alguna manera la unidad. Estoy seguro que
en estos años han habido dificultades, ha habido lucha, porque el diablo siempre va a estar pendiente de traer problemas, de dividir. Hasta cuando el Cristo venga, Satanás siempre va a estar dispuesto a dividir, a traer problemas. Pero hoy, el deseo de mi corazón, pero creo que más que el deseo de mi corazón es el deseo de nuestro amado Dios, del dueño de la obra, que quiere que nos esforcemos y seamos valientes para conservar, para preservar la unidad de la iglesia. Es vital, es vital. Así que encontramos aquí 5 características indispensables para que esa unidad permanezca. Vemos allí, entonces, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la ocasión con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, soportándoos los unos a los otros, podríamos decir, con paciencia, los unos a los otros en amor. Yo veo 5 características acá, que resumidas pueden ser un solo pedido, un solo mandamiento, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa cada una de estas cosas? Yo le decía a Simón estos días que cuando yo hago mis bosquejos, solo señalo lo que es importante, para que nadie me olvide. Y todo es importante. Hoy porque fueron 20 minutos, solo 3 hojas. Pero cuando es hora y media que generalmente uso, son 10 hojas. Muy bien, pues vamos a acelerar un poquito, ya va a terminar el tiempo. Y soy de los que dice, ya para terminar, 20 minutos después, vuelve. Espero me soporten, ¿no? Estamos hablando de eso, de la unidad, de soportarnos con amor. La primera característica entonces que vemos acá, que es necesaria para preservar la unidad, es la humildad. ¿Qué es la humildad? ¿Qué es la humildad? Entonces, Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Está muy claro, ¿verdad? La humildad. O sea que un concepto de humildad, una baja estima de nosotros mismos, ¿sí? Basada pues en nuestra propia culpabilidad de pecado. ¿Cómo así? Mire, cuando nosotros entendemos en realidad quiénes somos nosotros delante de Dios, nosotros entendemos de que no hay nada de que gloriarnos, no hay nada que exigir, no hay nada que pedir, y eso nos ayuda a estar asentaditos, a ser, ¿cómo se dice? Humildes. ¿Cómo se dice? Humildes, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros somos muy dados a pedir atención, somos muy dados a tener como, a pedir el primer lugar, siempre estamos discutiendo de que yo tengo la razón, es como que mis necesidades siempre quieren primar por encima de los demás, ¿verdad? Y ahí en el capítulo 3, versículo 8 de Efesios, Pablo decía, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, que me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Mira el concepto que Pablo tenía de sí mismo. Él dice, mire, Pablo decía que él era el más pequeño,
de todos los apóstoles. ¿Qué podríamos nosotros decir? Nosotros a veces nos sentimos los mayores, los que más saben, los más sabios, los más inteligentes. Pero Dios quiere que nosotros seamos humildes. Y humilde no es una persona tímida, no es una persona opacada, sino que es una persona que sabe, que se conoce y delante de Dios sabe que no hay nada de lo que él pueda gloriarse. Nosotros tenemos gran valor. Oye, decir que tener un humanismo, tener un bajo concepto de sí mismo, eso hoy no se usa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el humanismo enseña de que nosotros debemos de tener el mejor concepto de nosotros mismos, ¿verdad? Si usted quiere, usted tiene que creérselas. Usted es el mejor, usted es un campeón, usted es un ganador. Eso es lo que dicta el mundo, el humanismo. Pero no es lo que vemos en las escrituras. No es que seamos carentes de valor, porque cada uno de nosotros tiene un gran valor. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En cada uno de nosotros está la imagen y la semejanza de Dios. Y eso da mucho valor. Nosotros no somos iguales a los animales, porque el mundo también dice que nosotros somos animales racionales. Pero no, nosotros somos imagen de Dios. Tenemos mucho valor. Nosotros tenemos mucho valor. Pero hay otra realidad que nos muestra también las escrituras, que nosotros somos pecadores, ¿verdad? Y que nosotros no podemos lograr nada bueno, al menos para con Dios. La salvación no la logramos nosotros, ¿verdad? El perdón de nuestros pecados, no. Fue gracia de Dios. Nosotros somos el resultado de la gracia de Dios. Y cuando nosotros recordamos que no tenemos capacidad para hacer nada bueno, entonces nosotros volvemos y nos encajamos en el punto preciso, donde Dios quiere que andemos con humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Dice en 1 Corintios capítulo 4, 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? ¿Hay algo de lo que nosotros podamos gloriarnos? Pero a veces nosotros pedimos mucha atención, queremos que nuestras necesidades primen por encima de los demás, queremos pasar por encima de los demás. Así que la primera característica que vemos esta mañana para conservar, para preservar, para estimular la unidad es la humildad. ¿Por qué? Porque finalmente el orgullo es un problema, es un grave problema porque el orgullo imposibilita el resolver conflictos. Ahorita que decían, y levanten la mano los que han tenido problemas con su esposa. Yo no la levanté, me da pena. No, mentiras. No, en realidad es porque mi esposa y yo hablamos y nos sorprendemos y damos gracias al Señor, pero también temblamos delante de Él cuando escuchamos los problemas que viven los hogares. Nosotros tenemos la bendición de no haber tenido ningún conflicto grave. Y si hay algo que aparece, fácilmente lo resolvemos. Hablamos claramente y cada uno se, o sea, y mi esposa también colabora mucho porque tiene una paciencia. Entonces, pueden haber pequeños conflictos, pero nunca hemos tenido problemas. Pero yo no me glorío de eso porque finalmente es Dios. Nosotros procuramos guardar la unidad en el matrimonio y asimismo tenemos que procurar por guardar la unidad dentro de la iglesia sin que haya orgullo. El orgullo no permite resolver conflictos.
Vamos a avanzar. La segunda palabra que vemos allí es mansedumbre, mansedumbre, manso. Yo recuerdo un hermano que la otra vez enseñaba acerca de esto y decía, nosotros somos mansos, pero no mensos. Se escucha mucho, ¿verdad? Mansos, pero no mensos. Bueno, sí, es verdad. Nosotros somos mansos, pero no es que seamos brutos. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Qué es la mansedumbre? Entonces es suavidad, es benignidad. Y esa palabra manso sugiere poder bajo control. Poder bajo control. Y lo podemos entender más. Y cuando yo estaba estudiando esto me dio una cachetadota. Porque tiene que ver con el control de nuestro carácter. El control de nuestro carácter. Y para los que para los que me conocen ya saben cómo soy. Y los que no me conocen van conociéndome. ¿Por qué? Porque mi lucha siempre ha sido el carácter. Pero yo estoy en el mismo proceso. Yo estoy siendo formado por el Señor y esta palabra es aplicable para mí. Manso, poder bajo control. Hay ocasiones donde reaccionamos muy fácil. Dominio propio. ¿Sí? Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los mansos. Versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y ahí en el capítulo 11 de Mateo, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor, que soy menso, manso y humilde de corazón. O sea que la mansedumbre es no arrogancia. A veces somos muy arrogantes, tenemos mucha presunción. Presunción es que se dice, ¿verdad? Y queremos siempre, como decíamos, anteponer nuestras necesidades por encima de los demás. Y ese es un problema con el egoísmo, porque el egoísmo siempre procura su propio bienestar, anteponer sus derechos sobre los demás, procurar por nuestros propios beneficios. Y de hecho, a veces cuando compartimos el evangelio con personas que no son creyentes o tienen otra creencia, nosotros también necesitamos ser mansos, enseñar con humildad, enseñar con humildad. Porque a veces los cristianos somos dados al conflicto. No, pero que ¿cómo va a creer usted que Dios no es trino? Eso es una blasfemia. Y saben, hay que entender que muchas veces ese tipo de personas están buscando realmente a Dios y quieren conocer la verdad. Y cuando nosotros somos hostiles, cuando no hay mansedumbre, cuando no hay humildad en nuestro corazón para poderles enseñar, tal vez estemos dañando un propósito o estemos aplazando un propósito de parte de Dios para con la persona. Entonces, todo tiene que ver dentro de la iglesia y en el andar de nuestra vida. Tiene que estar presente la humildad y la mansedumbre. Y no es fácil. Yo hablaba con Monchito en Pereira y llegamos al acuerdo de que a veces enseñar es relativamente fácil, aprender es fácil, tener el conocimiento es relativamente fácil, pero llevarlo al campo de la práctica. Wow. ¿Saben? Si la iglesia llevara al campo de la práctica cada predicación, cada enseñanza que escuchamos, ¿se imaginan el tipo de iglesia que seríamos?
lo fuerte que seríamos, pero es que cómo nos cuesta llevar todo este tipo de enseñanzas al campo de la práctica, ¿no es verdad? Pero gloria a Dios porque Él está de nuestro lado y tenemos su Espíritu Santo. Muy bien, vemos allí entonces humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia. Traemos paciencia, paciencia. A veces, hace muchos años me veía ese reality, El Desafío, y recuerdo que colocaban en una rueda a la gente como con unos palitos donde se paraban, y a medida que pasaba el tiempo iban quitando los palitos, y ellos tenían que cambiar de posición. Y se les notaba el dolor, y el último que quedara ahí, pues ganaba, ¿cierto? Y esa es la idea con paciencia, es soportar sin ceder ante la presión. Soportar sin ceder ante la presión. Señor, ¿cómo me cuesta? O sea, es la capacidad de ser heridos una y otra vez y no decirnos nada, no quejarnos. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos hieren, cuando nos acusan, aún injustamente o justamente? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Verdad? Tenemos paciencia, manejamos las cosas con calma, pero es una característica importante para poder dentro de la iglesia preservar esa unidad. Tarea, humildad, mansedumbre, paciencia, paciencia. Ya vamos a terminar. Soportándoos los unos a los otros con paciencia. Soportando los unos a los otros. O sea, es restringir todo ese deseo de venganza, de devolverle al otro mal por mal. Ah, sí, habló de mí, ya va a ver. Ah, sí, pues no lo vuelvo a saludar, no lo vuelvo a tratar. Sí. Nos apartamos, no damos esa oportunidad del diálogo, de arreglar cargas. Y el creyente tiene que tener un corazón perdonador. Algo que yo he aprendido en mi vida, o estoy aprendiendo es eso, que yo soy bastante hiriente, es que yo soy terrible. Gloria al Señor porque me rescató. Pero algo que he puesto en mi práctica es que cuando yo tengo una dificultad con uno de mis hermanos en la carne o con uno de mis compañeros jugando fútbol o algo así, yo no me permito que pase más tiempo sin disculparme y sin arreglar las cargas. Y no nos podemos dejar cargar de nada, de rencores, de tristezas, de nada, sino que yo procuro es meterme en los zapatos de la otra persona y entenderlo desde su punto. Eso lo estoy aprendiendo y yo creo que eso tenemos que ponerlo en práctica todos los días de nuestra vida, a soportarnos los unos a los otros, a no devolver mal por mal. Romanos capítulo 12, versículo 16, habla acerca de, de cómo tratar con los hermanos débiles. Dice ahí el versículo 16, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y mire que habla acerca también de soportar hasta los mismos enemigos, ¿cierto? Mire, dice ahí, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo,
sino vence con el bien el mal. Tremendo, ¿no? Tarea, ¿no? Y todo esto tiene que darse por el hecho de que nosotros ahora se supone que somos gobernados por el amor de Dios. Si hay alguien que tiene que demostrar estos atributos, estas características, no lo esperen del mundo, somos nosotros, somos nosotros. Y el principio del amor, que es la última característica, y ya vamos a terminar. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. No, es en serio. Vamos a terminar. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. O sea que nosotros debemos tener esa actitud de buscar como objetivo el amor, o sea, nuestro objetivo es amar. ¿Cómo nos falta? Más cuando la escritura dice que debemos de amar aún a nuestros enemigos. Así que mi esposa no es mi enemiga. Así que el hermano débil no es mi enemigo. No tenemos lucha contra sangre y carne, recuerden, sino contra principados, contra potestades, contra el diablo mismo, contra una naturaleza caída. Ahí está la lucha, pero no es con el hermano, no es con el familiar. Y debemos de mostrar en todo momento amor. ¿Cómo nos cuesta? ¿Por qué? Porque es bueno y es muy entendible para nosotros cuando hablamos acerca del amor de Dios, porque nosotros somos receptores de su amor, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos su amor o cuando alguien nos ama y nos aprecia y nos demuestra, pues es bueno. Pero cuando va de aquí para allá y se me exige amar a pesar de, es complicado, es complicado. Dice entonces, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Luego dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. O sea, debemos estar prontos, ¿verdad? Nosotros debemos, mire, hay muchas ocasiones que nosotros terminamos siendo instrumentos de Satanás aún sin proponerlos. Y terminamos siendo como emisarios del diablo para dividir, para causar problema, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser solícitos en guardar, en preservar, en cultivar esa unidad, ese vínculo de paz que nos es común entre nosotros, ¿verdad? Pero a veces nosotros con un mal comentario, un comentario inapropiado, a veces con nuestra propia terquedad, podemos estar dividiendo. Hermanos, nosotros tenemos que aprender y tenemos que corregir. Esta iglesia está cumpliendo 13 años y Dios quiere que pensemos seriamente en estos aspectos, que estas características hagan parte de nuestro diario vivir, en nuestro diario andar, porque hay muchas cosas que tenemos en común. Un Señor, una misma fe. Aquí nadie se salvó a través de otra fe. La fe es en Cristo Jesús, nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Dice un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esas cosas tenemos en común y nosotros tenemos que cultivar
esa unidad, porque somos uno, una familia, un solo cuerpo, un solo pueblo, con un solo propósito, una esperanza. Que Dios nos ayude entonces a sumar en pro de esa causa, de guardar la unidad. No es de crear, no es de hacer la unidad, porque la unidad es del Espíritu, es una obra del Espíritu. A nosotros se nos fue dada su unidad, nosotros estamos en su unidad, en la unidad del Espíritu, pero sí estamos, es nuestra responsabilidad como creyentes cultivarla, cultivarla. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Y Señor, estas palabras nos confrontan realmente porque reconocemos, Señor, que muchas veces nosotros no somos tan sabios, no somos tan espirituales para tener un santo comportamiento que procure guardar y cultivar la unidad para el crecimiento de tu iglesia. Oh Dios, pero esta mañana escuchamos tu voz y te rogamos en el nombre de Jesús que a través de tu Espíritu Santo nosotros podamos ser obedientes a tus palabras. Padre, gracias por esta tu obra en Calarcá. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana, por ese fruto de tu obra aquí en este pueblo. Gracias, Señor, por mi hermano Ramón, por su familia, por Richard, por las hermanas y los varones que tú has utilizado, Señor, para lograr tu cometido. Señor, rogamos una bendición para ellos, que tú les fortalezcas, que ellos siempre recuerden que tú estás de su parte, que tú les acompañas. Sé propicio, Señor, a cada una de sus necesidades espirituales, emocionales, de toda índole, Señor. Y Padre, que esta tu iglesia en Calarcá y cada uno de los creyentes en sus asambleas, en Armenia, en Pereira, en cualquier lugar, Señor, permitamos, Señor, que la unidad prevalezca, oh Dios, en medio de tu pueblo, para que tu nombre sea